Bueno, yo nací en el año 41. Soy del barrio de Chamberí, en Madrid, en la calle Malasaña. Y bueno, pues allí pasé los primeros 20 años de mi vida. Yo fui a estudié el bachillerato en los escolapios de la calle Farmacia, que estaban por ahí que ahora ya no existen. Y bueno, ya hice los estudios de bachillerato hasta el preuniversitario, que se decía entonces, y también preparé lo que también se llama el selectivo de peritos industriales. Y después, bueno, pues después de acabar todo eso, cuando ya en mi casa, en mi familia, y se pensaba, bueno, pues que yo seguiría ese camino, pues bueno, pues decidí entrar en lo que entonces el seminario, ¿no? Por hablar de alguna forma, que ese era el término común que se empleaba el seminario, pero gente que habíamos decidido dar ese paso, diríamos, a esa edad, 20 años tenía yo, 19 para cumplir 20, pues había un colegio de vocaciones tardías en Salamanca, que era para gente precisamente, bueno, pues que habíamos decidido dar ese paso a una cierta edad. Nosotros, me acuerdo, con esa edad era de los más jóvenes, me acuerdo, el compañero mío de curso era Ruiz Jiménez también, el hijo de Joaquín Ruiz Jiménez, y que también nos seguimos viendo además y tal. Y bueno, pero claro, era gente pues de abogados, químicos, militares, también, bueno, y éramos 60 personas que vivíamos en un régimen de colegio mayor y después íbamos a la universidad. Hicimos allí los estudios de filosofía y las licenciaturas respectivas, ¿no? Bien, entonces yo en ese clima fue donde, bueno, pues desarrollé un poco mi etapa de estudiante, ¿no? Y en casa me preguntabas tú antes un poco cuál era mi contexto. Mi contexto era el de una familia obrera, ¿sí? Y claro, yo en casa sí que he vivido y he mamado a través de mi tío Pedro, que para mí era así un personaje importantísimo, era el tío soltero de la familia que vivía con nosotros, pero que para mí ha sido un referente, ¿no? Él era director de la Casa del Pueblo yo creo, de la calle Piamonte, por la que había una Casa del Pueblo allí, y era el director. Estuvo también represaliado en la cárcel de Ocaña, me acuerdo perfectamente de ir a verle. Bien, en mi casa él era un autodidacta impresionante, ¿no? Y en mi casa me acuerdo de ver una biblioteca, pues las obras de Víctor Hugo, las obras de Marx, Pérez Galdós, muchas cosas, el costumbrista de Getafe, de Madrid, porque era un hombre muy enamorado también de Madrid, bueno, y eso pues, la foto de Pablo Iglesias en el comedor de casa, ¿no? Y bueno, y eso se mama, se transmite, ¿no? Y curiosamente mi tío, a la hora de yo dar el paso para ir al colegio mayor a estudiar a Salamanca, mi familia, mis padres, que eran conservadores, tal, bueno, pues lo encajaron regular tirando a mal, ¿no? Y en cambio mi tío fue de toda la familia, donde yo encontré más comprensión. Y me acuerdo que fue el que bueno, él era un poco, vamos, majestuoso, entre comillas, ¿no? Fíjate, un obrero, pero vamos, y en el comedor de casa me acuerdo que me dijo Tito, porque me llamaba Tito, eh, sé lo que vas a hacer, intuyo, sabes que yo soy anticlerical, no, eso no lo veo, pero yo he leído el Evangelio, he ojeado lo mío que Marx, y dice de Marx no le leas porque es enrevesadísimo, es una cosa muy complicada, y bueno, y yo lo del Evangelio, eso sí que lo que he leído, sí me parece que es positivo y tal, y bueno, y mientras mi padre estuvo un año sin hablarme, durante el tiempo que yo estuve en el colegio mayor, el primer año, mi tío era el que me mandaba el tabaco, los paquetes y todo. O sea, que yo he tenido con él una relación y claro, y yo en el tiempo veo que todo eso ha quedado ahí, claro. Eso ha quedado ahí y bueno, pues la lucha por una serie de ideas, claro. Y enseguida que me hice cura, diríamos, pues yo desde el primer momento pensaba así. O sea, como vamos a comentar ahora a lo largo de toda la vida, de todo el tiempo mío de cura, yo no he sufrido ninguna transformación de decir, bueno, pues es que hice unos estudios, un curso, no. Primero eso, y después, claro, y la formación que recibíamos en el Colegio Mayor era, bueno, súper aventajada con respecto a 50.000 historias. No tanto la universidad, que bueno, pues la universidad era del corte de la época, ¿no? Hombre,
más abierta que en unos seminarios, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo por la gente que pasaba por allí. O sea, por allí pasaba gente de lo más heterodoxo, tanto del ámbito político como del ámbito religioso, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Ruiz Jiménez, aparte de que tenía ya su hijo, claro, le expulsaron de aquí, de la universidad, que fue también con Aranguren, no, este fue posterior, pero bueno, y le desterraron allí a la universidad allí, sí, o el paso allí, o no desterrar, pero sé que hubo problemas y tal. Bueno, pues él iba a darnos conferencias sobre la transición política, cómo la veía él o lo otro, o movimientos innovadores de tipo ecuménico, cuando del ecumenismo de Tessé, por ejemplo, ni se oía hablar de Teilhard de Chardin, me acuerdo, un autor jesuita que estaba proscrito, o sea, no se dejaba leer en la universidad. Nosotros ahí teníamos charlas sobre Teilhard de Chardin, o sea, se nos abrió mucho la mente, ¿entiendes?, en la convivencia y en toda esta formación, y por eso digo que yo incorporarme después al trabajo ya de cura concreto, no tuve que hacer ninguna transformación especial. Yo, digamos, traía ya esas ideas, bueno, y faltaban ponerlas en práctica, ¿no? Y entonces entraría dentro de ese ámbito de lo que llamaban entonces los curas rojos, ¿no? Pero yo diría sí que fui desde el primer día, o sea que no fue, traía con eso, y bueno, pues esa ha sido un poco mi infancia, juventud y entrada en la adultez, un poco quizá eso. Sí me gustaría también, ahora que hablo de los curas rojos, bueno, que lo que yo expresé aquí, lo que yo estoy expresando a partir de ahora, no representa al colectivo, sino unos cuantos, y sí que me parece que sería interesante citar a un compañero de faena, de trabajo en la parroquia de aquí de la Madalena, que es Pedro Requeno, que prácticamente, bueno, vivíamos físicamente juntos y desarrollábamos nuestras tareas juntos también, lo mismo que junto con un colectivo de religiosos muy importante, digo, como institución, los Hijos de la Caridad, que desde la institución de ellos tenían como una opción por el mundo obrero, o sea, gente, eran curas que trabajaban solo en el mundo obrero y en esta línea, o sea, que lo que yo voy a hablar aquí, que por otra parte éramos, pues era José Miguel, 1, 2, 3, éramos 4 curas, o sea, y aquí habría 15 o 20 o más, ¿no? Y en toda la zona de aquí de Villaverde, bueno, pues eso es un poco la... Sí. Pues a Getafe, pues claro, te mandaron. Yo tenía miedo porque claro, yo decía, joder, a mí como me manden al mundo rural, si yo soy de ciudad, de Chamberí, de toda la vida, y después estudiar en Salamanca, que es otra gran ciudad, y yo no había pisado un pueblo nunca, nunca, nunca. Y bueno, pues tuve la suerte de que me mandaron, hombre, no a Madrid, pero así, ya Getafe, yo cuando llegué ya era un sitio importante, tenía más de... no era un pueblo rural, vamos, que era cuando se estaba haciendo toda la inmigración de los pueblos de Toledo, fundamentalmente de Toledo, porque los andaluces fueron al Pozo y a Vallecas. Aquí vino pues mucha gente de Toledo y bueno, yo no te sabría decir, pero que ya era un pueblo amplio, un núcleo... Ay, hija de fechas horrible. A ver, yo en mayo del 68, el 70 sería por ahí, una cosa así, o antes. Bueno, pues eso fue un poco, como te decía antes ya, cuando uno llega ya con una mentalidad concreta, dice, bueno, aquí donde hay que trabajar es en el mundo obrero, y en el mundo obrero, ¿dónde está? Bueno, pues están las organizaciones de clase que había, que entonces fundamentalmente eran la gran organización de clase que desde el ámbito político, que era el Partido Comunista, que no había nada que Partido Comunista, y después estaban los sindicatos, USO y comisiones obreras. UGT, pues habría algunos, sí, pero yo no como organización. Y bueno, yo, claro, yo desde la institución eclesial en la que estaba incorporado, claro, había un movimiento que era muy importante, que era la JOC, Juventud Obrera Católica, que por cierto, viendo las fichas de muchos de estos que te digo, como te comentaba antes, que casi todos, muchos de los que están aquí pasando, Jerónimo,
bueno, Carmen Ferrero, Saturnino Quijada, Tere Coronel, que te suenan los nombres de haber pasado por aquí, ¿no? Pues todos estos han estado en la JOC. Claro, y entonces estaba de asesor, de conciliar, como se llama, trabajando con ellos en equipo, en la formación, en todo. Y claro, y yo legalmente, digamos, mi espacio de trabajo era ese, la JOC. Entonces era pues trabajar con la clase obrera que se había incorporado a esos movimientos de jóvenes, ¿no? Y después también con un trabajo que hacíamos con gente adulta, lo que llamábamos equipos de matrimonios, o sea, eran equipos de trabajo, de revisión, de reflexión, con gente adulta pero que a la vez eran militantes de. Estaban pues, Julián Seinero, que también habrá pasado por aquí, estaban en la USO, Carlos Bermejo, tal, bueno, y también nos juntábamos y yo estaba un poco trabajando en los dos ámbitos, el de la JOC, en el ámbito de los jóvenes, y en los adultos en ese espacio, ¿no? Y bueno, pues eso era, y claro, y lo que suponía ir trabajando para que todo eso fuese creciendo, ¿me entiendes? O sea que, o montar cosas ¿qué te diría yo? Con esta gente lo hacíamos, o sí, yo solo normalmente no solía hacer. Montar, por ejemplo, en aquella época era muy curioso el tan debatido tema de los métodos anticonceptivos, pues la iglesia en aquella época ni de coña, vamos, ni de coña. Y yo lo tenía tan claro, pero tan claro, tan claro, tan claro, así que bueno, que los métodos anticonceptivos eran una cosa normal y además, y que no estaban nada en contra ni del Evangelio. Yo siempre me fía por el Evangelio, no por la superestructura de la iglesia ni de los discursos magistrales que están medidas muchas veces por la ideología conservadora, ¿no? Y bueno, y me acuerdo que dijo, pues esto está más claro, ¿por qué no vamos a...? Y claro, pero la gente se culpabilizaba tanto, si tomaba eso, y digo, eso está en contra del Evangelio, eso no, la culpa no funciona con la libertad de los hijos de Dios que dicen el Evangelio. Bueno, y montábamos con esta gente charlas con una amiga médico también, que ella también era creyente, era creyente, y digo, muy heterodoxa también, claro, porque todos estos éramos muy... Me acuerdo que empezamos a celebrar, ahora termino lo de los métodos anticonceptivos, empezamos a celebrar las primeras Eucaristías en casa. O sea, no en la iglesia, sí, sí. Era una cosa que en Holanda, en aquella época, bueno, sabía, vamos, que funcionaba y dice, bueno, pues un equipo de gente, una Eucaristía es una celebración de una comunidad pequeña, que sea pequeña, que sea grande. Bueno, pues con estos grupos de adultos, o yo en la JOC, celebramos, a lo mejor en el hospitalillo teníamos una reunión y terminamos la celebración de la Eucaristía allí mismo. No había que ir a la iglesia para celebrar la Eucaristía, porque decía yo, ¿entiendes? Y bueno, y entonces ahí también fuimos rompiendo moldes de cosas, y en el tema de los métodos anticonceptivos, me acuerdo, pues entonces, claro, esto era semiclandestino, porque lo hacíamos, pero no decíamos, no podíamos hacer ninguna convocatoria, sino decir, bueno, claro, y entonces que María Jesús Ereza, que era la médico, esta amiga, claro, esta mujer que también desde su fe, diríamos, en su creencia en el Evangelio, insisto, no en todo el montaje de la institución, bueno, pues les dijese que no había contradicción, y claro, y yo también que estaba allí muchas veces, oye, ¿qué tal? Claro, eso a la gente se le abría los ojos, claro, y como era razonable, que no había ninguna contradicción, claro, pues bueno, pues esas cosas, claro, se iban extendiendo y creando opinión también dentro de la gente y bueno, pues eran cosas que íbamos haciendo, ¿no? Me preguntabas de cómo trabajaba yo con el mundo obrero, pues de esta forma, desde el ámbito creyente, bueno, pues con la JOC, y desde la JOC ahora los objetivos de la JOC pues eran la lucha por lo mismo, por conseguir las libertades, y en el ámbito laboral, pues la lucha de los derechos sindicales, de la sindicación libre, bueno, pues todo esto, por ejemplo, nos parecía importante en aquella época
el que los aprendices eran los chavales de 17, 18 años, claro, había una explotación enorme en los talleres pequeños. Bueno, quizá como la de ahora, aquí la de ahora es otro tipo. Sí, yo muchas veces con los hijos hablo de, yo no sé si el capitalismo fue más cruel entonces o ahora. Yo no sabría distinguirlo, por ahí parece. Y bueno, pues una de las cosas que hacíamos era, en los espacios de formación, era que los aprendices ayudasen a leer, a entender una nómina, es decir, lo que ellos firmaban, claro, porque los empresarios se las buscaba bien para no sé, y ahora, pues entonces, claro. Vale. Y entonces a partir de ahí, si no me pagaban no sé qué, bueno, pues la gente reivindicaba, la gente pedía lo que es justo. Lo que pasa es que ahora no se puede hacer, porque si pide lo que es justo te pueden echar porque hay 4 más esperando o 40.000 esperando, con lo cual el nivel de... Pero bien, volviendo a lo... Bueno, pues este era un poco el... Y a partir de aquí, bueno, pues entrábamos, pero de una forma muy normal, en el ámbito sindical o político, que entonces era todo clandestino. Claro, y el que fuese todo clandestino quiere decir, bueno, pues que había que tomar sus precauciones. Y en este sentido, estos 4 o 5 curas que estábamos ahí, teníamos claro que el Evangelio se identificaba con la libertad, con la justicia y por tanto con la conquista de las libertades democráticas. O sea, que eso era una lectura del Evangelio muy encarnada en lo concreto, no por las nubes, ¿no? Y además eso avalado por una teología de la liberación, no sé si te suena toda esa historia, bueno, o sea que no era una cosa de 4 locos ahí, era una cosa con sustancia teórica, diríamos, ¿no? Y bien, entonces eso lo teníamos claro, y de ahí, bueno, pues se pueden ir desprendiendo una actitud, por ejemplo, en el uso de la palabra. Claro, era un privilegio tener que decía yo, la iglesia de Magdalena llena, y me estoy acordando ahora de pues, cuando estaba la guerra de Vietnam. Bueno, pues muy bien, pues yo tenía ahí mi espacio y yo predicaba el Evangelio y hacía una lectura o ayudaba a entender qué significaba la guerra del Vietnam. ¿Eh? Bien, pues ese tipo de homilías y tal, pues bueno, también algunas veces me trajo problemas. Claro. Me trajo problemas. Normalmente teníamos siempre algún policía de la secreta en las homilías, en las misas, ¿no? Sí, algunas veces sí. Uno me acuerdo que se llamaba el Coloradillo, que bueno, ya le teníamos, y es casi nos decíamos hasta adiós, hasta luego, adiós. Bien, y claro, y el párroco algunas veces, a mí muchas veces me decía, Augusto, que te estás extralimitando, que no sé qué, que no sé más. Vale, pues. Y 2 veces tuve que ir a la Dirección General de Seguridad. Bueno, pues lo mismo, me preguntaron y tal. ¿Y usted? Tal? Bueno, pues mire, yo lo que predico es el Evangelio, ta. Sí, pero usted se mete en política, que yo no me... Bueno, pues todas esas discusiones, en ese ámbito nunca me tomaron la declaración, vas y ahí en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, y me venía para casa y tal. Digo, ese era un espacio en el que nosotros tratábamos desde una lectura del Evangelio, bueno, lo que pasa es que era una lectura muy heterodoxa, y claro, y en aquella época pues no se entendía que, claro, en una época en que el nacionalcatolicismo era lo que funcionaba, si tú eras católico tenías que ser de Franco, mantener el nacionalismo, claro, y que surja de la Iglesia, que siempre apoyó al franquismo y a toda la historia, que surja de su seno, de su ámbito, gente que empiece a decir que hasta aquí hemos llegado, pues claro, eso creaba una convulsión, tanto en la gente cuando predicaba, por ejemplo, como cuando ya las autoridades, ¿no? No, no. Muchas veces yo la relación más directa que tuve con la jerarquía fue con Alberto Iniesta, no sé si os sonará, es un obispo que también le llamaban el obispo rojo, que después estuvo en Vallecas, que era un hombre, también estudió en el Colegio de Vocaciones Tardías como yo, y de ahí nos conocimos, y no. Y Tarancón,
que fue con el que yo después ya después de dejar esto tuve relación en cosas igual o igual de complicadas o algunas más. No, porque Tarancón entendía bueno, que ese papel que estábamos haciendo era un papel importante. Yo creo que se lo creía en parte porque, bueno, porque él también era creyente y también porque era político, claro. Y también pues interesaba. Pero yo nunca tuve problemas de... Tuve más problemas con los compañeros de aquí, con los curas de aquí. Eran más hostiles que en este caso Alberto Iniesta, que era obispo, una pareja que nos conociésemos y tal, pero es que también comulgaba mucho con estas cosas. Hombre, tampoco desde la institución después ellos no podían decir cosas que estaban de acuerdo, pero a la hora de que alguien no les esté haciendo, pues no, si hubiese caído con otros obispos, no sé, no sé lo que... O, por ejemplo, en la JOC, yo estuve de asesor nacional, después de aquí, bueno, allí, y los obispos cuando íbamos a los congresos y tal, sabían perfectamente lo que estábamos haciendo y nunca. ¿Y la gente de Getafe cómo recibía eso? Pues claro, dependía, algunos se salían de la homilía, otros en cambio decían, pues sí, claro, qué bien, qué tal, qué... Bueno, hombre, sin tratar de provocar a nadie, ni de crear escándalos innecesarios, que decía yo, ¿no? Pero claro, si un día me acuerdo que estábamos aquí en una manifestación que yo había estado en ella, aquí en la calle Madrid, y nos pegaron por todos los lados y yo después tenía que decir misa. Bueno, pues alguna reflexión ya hice de aquello, claro. No porque a mí me hubiesen pegado, si no lo digo, bueno. Pero vamos a ver, entonces, digo, en este sentido, la libertad de los hijos de Dios que nos dice el Evangelio, eso hay que pelearlo, hay que trabajarlo, ¿no? O sea, y bueno, pues, y ahí, bueno, te digo, algunos pocos, pero algunas veces hay gente que se salía airada, diríamos, de la humilía, sí, sí. No todo el tiempo ni todo el día estaba yo hablando estábamos haciendo una relectura de todos los acontecimientos, ¿me entiendes? Había otra serie de cosas que habría que... ¿Y con los sindicalistas que no eran religiosos? Ay, los entendíamos estupendamente bien. Claro, porque hay una cosa que cuando uno trabaja desde una creencia, sea la que sea marxista, sea religiosa, sea laica, es decir, si en el horizonte que queremos trabajar estamos de acuerdo. Yo aquí, por ejemplo, he trabajado ahora menos ya, pero los años que estuve de director en el centro cívico, con una asociación marroquí de musulmanes, del Islam, además estos creyentes, del pañuelo que digo yo, bien, bien, estupendo. Pero siempre dijimos, bueno, vamos a ver, que los adultos que llegan aquí analfabetos, que en los marroquíes son el 60% que vienen de allí, que adquieran la alfabetización, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pues vamos a dejar al lado el pañuelo, que si el Mahoma, que si el otro. En esto vamos a conseguirlo. Pues en esto era lo mismo. Es decir, en el ámbito sindical, el derecho a huelga, por ejemplo, eso es un derecho natural. Bueno, derechos naturales no existen. Existen derechos cívicos, derechos humanos. ¿Es un derecho humano? Sí. Tú, desde tu no creencia, o sí, porque algunos sí que lo eran también, pero no lo hacíamos porque fuésemos creyentes. No, lo hacíamos porque era un derecho natural, un derecho humano, a conseguir entre todos, y eso no es patrimonio de nadie, ni de los no creyentes, ni de los creyentes, sino que es de todos, es de toda la humanidad. En este caso, el derecho a la huelga, ¿no? O el derecho a elección, a vivir democráticamente en un país. Pero para eso no hace falta ser colorado, negro, rojo, ¿no? Sino ser humano y tener la mente lo suficientemente abierta para decir, las personas tenemos derecho, de lo que estamos hablando, a podernos indicar por qué no. Y en ese sentido jamás, o sea, había una sintonía, me imagino yo que irá recogido de, claro, porque sí, y entonces, claro, claro, pues sí, pues Y entonces les ayudabas, me estabas comentando claro, antes. estábamos comentando a través de bueno, pues sí, una de las, sí, espera, sí, que me paso. Sí, por ejemplo, no, aquí se constituye la plataforma democrática. Es que nunca me acuerdo si era la Junta o la plataforma. Esta era la que impulsó el partido, que yo creo que era Carrillo, de la plataforma o la plataforma, que había dos.
la potenciaba el Partido Socialista, el otro, exactamente, pues aquí fue la que hizo el PC. Bueno, pues yo me incorporé a eso, bueno, pues como hombre, en nombre de los 2 o 3 compañeros también que estábamos y de ese ámbito de la iglesia, ¿no? Y me acuerdo que tuvimos una primera reunión en la que estaba Núñez, que no sé si habrá ni por aquí, o no sé, la mitad. Era el responsable del PC, Pablo Jiménez, que también habrá estado en la reunión esta, de la USO, y después 2 maestros, uno de comisiones obreras y otro del PC también, y yo. Bueno, ya que para lanzarla aquí, tranquilamente nos planteamos todo, y claro, y aquí era donde nosotros prestábamos los locales de los que disponíamos para que se celebrasen reuniones en esta onda, ¿no? En el sentido, o tirar panfletos. Me acuerdo que Pedro y yo, mi compañero, pues aquí en el barrio de las Margaritas, que está aquí en la universidad, pues nosotros nos íbamos como todos los demás a repartir, a tirar panfletos, claro, con cuidado para que no te pillas. Pero bueno. Claro, y entonces aquí hubo el apoyo importante que dábamos, era fundamentalmente, había una parte de los locales, pues ahora, pues mira, nosotros teníamos 2 pisos allá al lado del cuartel de la Guardia Civil, además, fíjate, en la calle Argentina. Bueno, pues ese local, yo me acuerdo de Rebollo, otro que también habrá pasado por aquí, que estaba en esto, Jerónimo, que estaban los 2, uno en la USO y otro en comisiones obreras de Lanza Ibérica, de los tractores. Bueno, pues ahí tenían todas las reuniones habidas y por haber. Ellos tenían hasta la llave, lo que nosotros allí en ese piso no vivíamos, y bueno, y ahí tenían pues todas las reuniones habidas y por haber. O en el convento que hoy es de las Madres Ursulinas, o sí que de las monjas Ursulinas, que está en la calle Madrid, que además estaba en el cogollito de esto. Yo conocía mucho a la superiora de allí, lo que te contaba ahora, a María Luisa Lasarte, y bueno, era una mujer que estaba de acuerdo con todas estas cosas, comulgaba, pero claro, ella era superiora de la comunidad, y la comunidad iba bastante más detrás que ella en el aspecto ideológico y tal. Y bueno, pues ahí, cara, ella me dice, bueno, tú, incluso aquella mujer, me acuerdo, hasta aportaba económicamente para cajas de resistencia, para esto, pues a mí me daba un dinero, yo se lo hacía llegar cuando había una huelga o lo que sea, pues para cajas de resistencia de construcciones o de metalinas o de, bueno, de cualquier, aportaba de la comunidad, ya no sé cómo se lo montaría ella para justificar ese dinero, pero de hecho, pues bueno, pues pasaba dinero importante, sí, en aquella época, y los locales de la calle Madrid que estaban ahí, bueno, pues allí, claro, allí teóricamente era una reunión de pastoral, que van, oye María Luisa, que esa tarde van colectivo, lo que sea, algunas veces iba yo con ellos, allí para que las monjas de la entrada no se mosqueasen ni nada, y ya entra Augusto, bueno, don Augusto, que me decían tal, pues ya entraba con él, y ya, no, que tenemos una reunión de pastoral o de formación catequética o no sé qué. Eran reuniones pues de sindicato o de lo que sea, ¿no? Y bueno, y ese fue otro espacio que también, diríamos, después también en el local del Hospitalillo, el que está ahí había, la JOC tenía un local, y bueno, pues ahí ha habido de todo también, o sea, de todo tipo de reuniones, además de la JOC se juntaba allí, pero bueno, ellos eran legales, entre comillas, ¿no? Que después pero siempre te digo, cuanto, oye, gusto, a ver, bueno, pues mira, puedes ir allí, o ahora vamos a esperar un poco, que esto es un poco más merodeando, nos ha mosqueado el párroco, nos ha dicho algo, lo que sea, bueno, había que tener un poquito de cuidado, pero... Y después también en la parroquia del Cerro, en una parroquia que está en Juan de la Cierva, allí teníamos una cuando pasamos de aquí, pues me salto a la parte, como llegamos allí, no tiene importancia, pero allí de hecho teníamos una multicopista, y bueno, pues yo me acuerdo que allí era la multicopista, pues Antonio López, que también habrá pasado por aquí, bueno, pues mucha gente de la USO, pues allí iban a tirar sus panfletos tranquilamente, bueno, pues oye, veniros a tal hora, bajo yo, ¿sabes? Y ahí fundamentalmente eran el sindical, porque pues el PC tenía su infraestructura y nunca, alguna vez nos pidió por si lo tenían un poco más, pero va, normalmente el criterio que teníamos era gente que no tuviese recursos importantes de infraestructura, bueno, pues o la CGT también
también había muy poquito, pero había algo y sigue habiendo todavía en casa, en construcciones, sí, que es la CFDT francesa, la enseñanza sindical, sí. Y bueno, pues tiraban ahí panfletos o ante cualquier cosa así que desbordaba un poco la historia. Bueno, pues yo me acuerdo de Álvaro Marchesi, el que fue, ¿te suena Álvaro Marchesi? El que fue, bueno, pues eso, somos muy amigos, me acuerdo que estaba en Bandera Roja y después en el PC, y en la comisión de la JOC, estoy en Madrid, me llama un día, oye Augusto, ¿podemos tirar 5.000 panfletos? Bueno, en casos de urgencia también veíamos que, bueno, pues también estar otros servicios que se ponía ahí en función, ¿me entiendes? O sea, y después lo mío que la calle, el piso de la calle Lisboa, donde nosotros vivíamos, pues también, cuando había, oye, pues venga, pues meteros aquí, y nosotros a lo mejor estábamos cenando allí y la gente estaba reunida allí, ¿no? Había que tener cuidado porque el teléfono lo teníamos muy controlado. Claro, yo me acuerdo de un día, cogí el teléfono y salió la Guardia Civil. O sea, lo tenían súper controlado. O sea, por eso era el que menos utilizábamos, porque después a la hora de salir la gente, claro, como todo este mundo está... Bueno, pues ese era un trabajo, yo creo que importante. Sí, era importante porque es que no había espacio para reunirse tranquilamente, ¿me entiendes? O sea, los sindicatos no tenían. Bueno, pues yo creo que y eso es histórico ya, de cómo una parte de la Iglesia, y en este caso la parte que nos toca aquí en Getafe, prestó locales que era para, bueno, para reuniones, y que una reunión era preparar historias, no era para estar como ahora que tenemos tantas reuniones para mirarnos el ombligo, ¿no? Bien, pues esa es una parte. Después también una parte importante, que parte la hacíamos, diríamos, legalmente y parte clandestinamente, era el ámbito de la formación. Esto que te decía antes, lo de, bueno, pues el tema de los anticonceptivos, pero después había una cosa que llamábamos la escuela social, es decir, una escuela, pues una escuela de formación sobre temas sociales, claro. Y entonces hablar de temas sociales era hablar de temas políticos, de temas sindicales, y no siempre, diríamos, había espacios que los sindicatos o los partidos, más los sindicatos sobre todo, bueno, pues querían hacer, y entonces en los escolapios, yo ahí engañaba al cura, que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, oye, fulano, podemos tener esta tarde, la noche, eran normalmente por la noche, a partir de las 6, las 7, las 8, una reunión de formación, pues sí, es que es una gente que no tenemos, vale, entonces la formación esa venía pues a lo mejor un sindicalista de comisión o de uso, Enrique Barón, por ejemplo, y Agapito Ramos, que somos siendo muy amigos, y ellos venían aquí a dar formación de tipo sindical y tal, pero y entonces, en los escolapios ahí se han hecho también y en el hospitalillo. Unas veces yo ya no sabía muchas veces ya qué era lo clandestino, qué era lo... Sí, pero bueno, también era un trabajo de... Y en ese sentido, eso sí que diríamos, los recursos o las personas o las conexiones muchas veces las hacía yo, ¿entiendes? O lo hacíamos nosotros. Decía, oye, pues vamos a hacer un curso sobre... Yo no me acuerdo, pues eso, sobre el sindicato hoy o sobre los sindicatos europeos o... Bueno, pues un poco, bueno, pues eso era... Y ahí, bueno, pues se invitaba muchas veces a gente que estuviese en la pelea directamente, o no, gente tan eso, pero que bueno, que era importante que fuese recibiendo esa formación. Yo me acuerdo de Ricardo Alberdi, un profesor de sociología que yo tuve, magnífico, y este era un gran conocedor del marxismo, por ejemplo, ¿no? Muy heterodoxo, porque muy poco dogmático del marxismo, que no era común en aquella época, el tener profesores heterodoxos del marxismo, porque ahí en aquella época, si te salías de la ortodoxia, los partidos, sobre todo el Partido Comunista, enseguida te señalizaba. Bueno, y bueno, pues ahí han dado sesiones de cursos de marxismo, mejor de 10, 12, 15, 20 sesiones, ¿no? Para un poco. No, eso no se publicitaba, claro. Esto sí que era el boca a boca más estricto.
Más estrictos, sí, sí. Oye, vamos, pero para 20 personas, 25 personas, claro, no más, no podíamos en un... Claro, no porque, fíjate, claro, no porque este hombre dijese cosas que no estaban dichas. Pues fíjate, si tú en aquella época te ibas a cualquier... En aquella época me acuerdo que viajaba a París, o iba a París, bueno, aquello era normal, ¿no? O sea, que no era... Pero claro, eso que eran como cosas de test, o una clase que tenéis aquí en el ámbito de ciencias políticas, ¿no? Por lo que explica marxismo. Bueno, pues aquello era lo mismo. Hombre, con su concepción, como te digo, muy heterodoxo y tal, pero bueno, pero que bueno, pues lo que pasa es que eso dicho en un contexto era clandestino. Y en ese sentido no se podía publicitar, pero no podías negarte, o sea, yo veía y veíamos unos cuantos decir, la necesidad de formarnos en esos aspectos. Y entonces lo que no hacíamos era renunciar a eso, claro, porque era importante, ¿no? Tanto ya por la lucha política y por muchas más historias. A mí eso me ha interesado siempre, el conocimiento del marxismo. Otro que nos ayudaba mucho también en la JOC, aquí venía alguna vez también, y yo después le llamé a Madrid varias veces, fue a Ignacio Fernández de Castro, del cual en el libro que ha hecho Julio, que es el de la tesis doctoral de él, que él ha hecho un libro que es sobre el Felipe. Sobre el Felipe, bueno, pues ahí sale este hombre también. Y bueno, pues me preguntabas eso, que como publicito. Sí, todo. Sí, claro, la JOC, o sí, o de otros ámbitos, o gente que nosotros íbamos conociendo, aquí mismo, oye, pues, y veía, dice, bueno, esta persona respira de esta forma, bien, o sea que no eran, hombre, no eran grupos, diríamos, cerrados en el sentido, hombre, eran cerrados porque había mucha presión de la clandestina, pero no eran cerrados en el sentido que eran endogámicos y solo para ellos, no, sino que enseguida que veías que una persona pudiese interesarle, saca. Le invitabas o cosas de este tipo, ¿no? De- y bueno, y ese trabajo formativo, sí, te pregunta. No, te iba a preguntar cambiándose un poco de tema, cómo vivías tú las huelgas que hubo en Getafe, las manifestaciones? Pues aquello se vivía, Estabas diciendo a veces que habías participado incluso en una manifestación. sí, sí, claro, aquello separaba Getafe, me estoy acordando de, yo por las fechas, una huelga que paralizó, pero todo Getafe, bueno, pues La del caso, por ejemplo, del 75. sí, pues sí, aquella, sí. Y, bueno, pues aquello, pues eso que había que vivirlo como un acontecimiento importante y que había que apoyar. O sea, desde económicamente, bueno, pues lo que te decía antes, bueno, pues las cajas de resistencia, que había que eso, bueno, pues desde el bolsillo de uno también, o sea, bueno, oye, pues venga, pues hay que hacer una colecta para esto. Y bueno, ya la gente que conocíamos, que no siempre estaba a lo mejor en el ámbito sindical, yo me acuerdo de recoger dinero, sí, de oye, pues esto, tal, no sé cuánto, venga. No, no, ahí no, porque no cabía y no. Sí, y hubiese sido contraproducente y no... Pero que mencionabas, había No, posibilidad claro. de esto de Cuando había una huelga, por ejemplo, yo lo que te decía antes, sí que utilizaba la homilía, y nunca mejor dicho utilizar, es decir, bueno, para hacer una reflexión de lo que a mí me parecía que era desde el espíritu del Evangelio, de lo que era la libertad, lo que era el sistema económico bueno, que llevaba muchas veces a esa situación con las personas, de tal, sí, claro, ese apoyo siempre existía, el de la palabra, claro, eso como también en el asesinato de Pedro Patiño. también, por supuesto, claro. Uh, sí, claro. En aquella época lo mismo con el asesinato y fue con la huelga, aquella huelga fue también muy importante, sí, o sea,
Vamos, eso lo teníamos los dos o tres, y cuando teníamos eso, y condena del asesinato de Pere Patini. Yo me acuerdo de aquello de estar hablando de que eso había sido un asesinato y tal, y bueno, pues que no... No, no. Y otros momentos, por ejemplo, cuando el asesinato de Carrero Blanco, Mm. yo sé que en su entierro hubo voces contra la iglesia. A mí aquello me pilló, yo estaba viviendo aquí y estaba ya en la JOC. Yo vivía aquí en Getafe con el equipo de compañeros curas en la parroquia del Cerro, y yo aquí venía, bueno, ya me movía por todo Madrid y tal, pero estaba aquí en Getafe, y me acuerdo que aquella noche, cuando mataron a Carrero Blanco, el obispo, que estaba aquí de toda la zona, que era Estepa, me mandó un recado diciéndome que no durmiese en casa durante 2 o 3 días, porque el entonces ministro, que era del Interior, era... Ay, aquel era... No me acuerdo quién era. No, es lo mismo. Que bueno, que no respondía, de que a gente señalizada en barrios, en sitios de la iglesia, lo que sea, y me dijo eso, y me fui a dormir a casa a Madrid estaría 5 días o así, y después volví, a se calmaron las cosas, pero sí que hombre, a mí aquí por ejemplo, cuando hacíamos el 1 de mayo, los hacíamos en la parroquia de San Eugenio, en la plaza de la Cibelina, donde está la Cibelina, no sé de aquí de Getafe, bueno, y hacíamos el encuentro abajo en la iglesia, y la iglesia rodeado de guardias civiles. Con los coches allí, entrábamos, pues fíjate, cagaditos de miedo, ¿verdad? Y celebramos una Eucaristía, y bueno, y ahí ya celebramos y hacíamos una reflexión sobre lo que era el 1 de mayo, la clase obrera, y salía la represión, toda la historia, y ya te digo, entrábamos y siempre había 2 o 3 coches de la Guardia Civil, sí, aquí actuaban o los grises, o la Guardia, solía más la Guardia Civil, y alguna vez venían de refuerzo los grises, ¿no? Y bueno, pues todos los acontecimientos que hacíamos eran de ese... Y claro, cuando había, preguntabas tú, un acontecimiento importante, por supuesto, claro que cada uno desde nuestro ámbito nos movilizábamos, claro, claro. ¿Y cuando la muerte de Franco estabas tú todavía en Getafe? No, yo estaba ya de asesor nacional de la JOC, y yo estaba viajando ya por toda España. A mí aquello me pilló en Jerez de la Frontera. Y la transición, los años de la transición, ya no volviste más a Getafe después de aquello. No, 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 no. Yo después de aquí salí para la JOC, seguí trabajando en la JOC, y estuve todo el tiempo que estaba de cura, estaba ahí, a nivel nacional de toda España. Y bueno, pues hombre, volvía, claro, pero que no tenía ya un contacto directo ya Ya en... no viviste lo de las elecciones. No, 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 yo aquello ya lo viví en- estaba yo vivía entonces en la calle Alfonso XI, allá al lado de Cibeles, en Alfonso XI, que teníamos ahí un edificio, teníamos ahí la Comisión Nacional de la JOC, y yo vivía allí. Y no, yo solo vivía allí, las famosas... Sí, 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 sí. Aquí el PSOE. Aquí sacaron igual el PSOE y el PC más. O sea, el primer, sí, por pocos votos, muy poquito debió ser, pero de orden de 200, 300 más, ¿no? Una cosa, no me hagan mucho caso, pero Sí, no, que era... ese número, 300 ¿Ah, sí? o 400. Sí, sí, una cosa así muy... Y la legalización entonces de las organizaciones políticas, sindicales y eso, ¿cómo la viviste tú que lo estudiaste? Bueno, a mí me parece que aquello fue como una especie como de, bueno, como todo, como una conquista de la tierra prometida. O sea, joder, es que es verdad. Hemos, y allí sí que, ya con la perspectiva histórica, yo siempre digo muchas veces que
que un esfuerzo por la lucha de algo justo eh, siempre compensa. Siempre compensa. Y cuando uno ve, dice, joder, que todo aquello, ¿para qué? Joder, ¿para qué? Para mucho. Pero para mucho, o sea, para mucho de... Yo he ido ahora a manifestaciones, me acuerdo que fui una con mi hijo, que entonces tendría 18 años, 17, sí, a una sobre la migración en Madrid, que éramos dos el del tambor, la verdad. Una que subíamos por la calle Génova y me dice, papá, ¿qué hacen aquí los maderos? Que era una manifestación un poquito y los maderos iban delante, ¿no? Y me dice, ¿y estos qué hacen aquí, papá, en los maderos? Y digo, pues mira, hijo, yo he acudido a muchas manifestaciones y con mucho miedo. Y yo nunca superé el miedo, siempre iba con miedo, pero con mucho miedo. Y algunas veces, cuando te contaba antes lo de la humedad, con muchísimo miedo, la verdad. Porque aquello era un consejo de guerra lo que uno se jugaba, ¿no? Y le decía a Pedro, mi hijo, que por esto Pedro, mi hijo, se llama en recuerdo a mi tío Pedro, el que te decía al principio, lo tenía muy claro. Y mi hija Amaya, porque mi mujer es del País Vasco. Y le decía a Pedro, digo, mira, digo, entre otras cosas, para que yo pueda venir aquí contigo sin miedo y que tú tampoco pases miedo. Y entonces le contaba, digo, el ir a una manifestación, bueno, pues eso para mí, por lo que tú preguntabas antes, es una conquista. Y yo puedo hoy seguir criticando a las fuerzas, diríamos, represoras. Los estados lo que tienen son fuerzas represoras, punto. En conjunto. Unos casos por una cosa y dices, pero esa represión comparada con la de antes, pues hemos dado un pasito adelante. Los policías siempre están para reprimir, o sea, en unos casos justamente, en otros siguen actuando injustamente, o sea, está más claro que el agua. En un estado pues hay una parte de represor, punto. Y claro, yo le decía a mi hijo, bueno, pero esto es una conquista que hemos hecho y que la hemos peleado, que no se nos ha venido así de... Claro, y no te pones ahí a echar discursos ya de... Pero la democracia de la que tú estás disfrutando, en parte, bueno, porque otra gente estuvimos muy comprometidos con esa lucha. ¿Que hubiese llegado? Pues también, yo creo que también. Eso está claro. Hubiese llegado por vía vegetativa. Y de hecho, en parte llegó por vía vegetativa, porque no se murió Franco. Eso no está claro, no hay que ser aquí, diríamos, esto se consiguió porque nosotros, ¿qué cojones? Con perdón. No, no, no. Y por la parte vegetativa, porque el otro se murió. Porque si el otro hubiese aguantado, por un ejemplo, 20 años más, yo no sé si lo hubiésemos conseguido solo con la lucha política. Quizá no. Si nos hubiese alargado 20 años más, eso sí. Pero quiero decir que no hace falta ser triunfalista ni... Pero bueno, por lo que tú preguntabas, yo lo viví, la legalización de los partidos, sobre todo la del Partido Comunista, que a mí me parece que eso fue un hito histórico, un Viernes Santo, una Semana Santa, aquello fue un hito histórico. Y bueno, y yo creo que ahí el Partido Comunista y Santiago Garrillo jugaron una baza muy importante, muy importante. Y Alfonso Suárez también, desde la otra onda, bueno, pues ¿no? También a cada uno en sus sitios y sí, sí. Se necesitaban mutuamente, yo creo. ¿Nunca fuiste luego a militar No, en no, 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 no. No por... No. Y no porque no haya tenido deseos, ocasiones y bueno, pues que... Pero no. Y no te... invitaciones también? Sí, 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 sí. Y pues muchas veces me he hecho yo esa pregunta y quizá digo yo, pero ya no sé, el, si no quieres poner ahora porque es más personal a lo mejor, no, tú después, no, que claro, uno que ha sido educado en esta formación muy heterodoxa, y cuando digo heterodoxa quiero decir que yo digo que en la vida para hacer cosas interesantes o en el ámbito de la investigación o lo que sea, hay que ser un poco heterodoxo, si no, no investigas nada, no te sales.
Y entonces, por esta formación un poco heterodoxa en todos los ámbitos, ¿no? En el religioso, en todo esto, claro, y por otra parte, los partidos son totalmente necesarios, eso está más claro que el agua, y la vértebra de la democracia, ¿no? Pero claro, ya incorporarte a una organización, ¿no? En el que muchas veces la disciplina, dices, vamos a ver, ¿qué es disciplina y qué es coherencia o qué es... ¿Me entiendes? O sea, que a mí, claro, con esta formación, el que me digan que una cosa hay que hacerla porque hay que hacerla, hombre, uno dice, bueno, en algunos momentos lo acepto, sobre todo en etapas de clandestinidad, ¿no? Que no puedes preguntar mucho. Yo me acuerdo de haber ido a un encierro cuando hicimos en el seminario, ahí, bueno, que aquello fue un follón, no aquí en el de Madrid, para reivindicar de los curas que estaban en la cárcel de Zamora. Nos encerramos, pues seríamos ahí unas 400 personas, no solamente curas, sino había de todas las comunidades de base, de partidos políticos, o sea, había de todo. Bueno, pues yo me acuerdo cuando hicimos para ir al sitio donde teníamos que encerrarnos, no nos decían previamente dónde íbamos. A ti te citaban en un sitio y ahí tenías que, me acuerdo, a mí me citaron en el Real Cinema, en el cine que está ahí en la Plaza Oriente. Yo tenía que ir ahí y ahí me recogía otro, me llevaban a otro sitio y ya el último allí. ¿Para qué? Para que la policía no se enterase, ¿me entiendes? O sea, para que alguien se fuese de la lengua. Quiero decir que, claro, ese tipo de disciplina, pues bueno, pues lo puedes en un momento determinado pues aceptar, y decir, coño, eso tiene que ser así. Pero claro, diríamos eso de por vida, que a mí me diga, claro, que te diga Felipe González, o que sea, que de entrada la OTAN, ¿no? Primero que sí, después que no. Y bueno, ¿y yo qué opino qué? Y yo qué opino, y si opino que no, ¿qué pasa? Y entonces un poco, bueno, pues a mí todo eso se me hacía costoso. Se me hacía costoso, lo cual no quiere decir que yo no haya seguido trabajando políticamente, o sea, bueno, porque yo he estado más en el ámbito y sigo estando, pues en el Consejo de Cooperación y Solidaridad aquí de Getafe, bueno, pues de otro tipo de espacios, siempre trabajando con los partidos, porque los partidos no puedes, por eso que no puedes prescindir de siempre, ¿no? Pero que ya de eso a estar en la estructura tan interna, para mí sería asfixiante, para mí, no digo que sea para otros, pero y mucho tiene que ver la formación, claro, cuando les digo, que usted hace 4 años me dijo, ay, ahora me dice que ve, y yo me he dedicado, yo sigo estudiando cosas y me interesa, y claro, y que ahora me diga usted ve, que pasa que te voy a cambiar yo enseguida y por eso no, lo que no quiere decir que no esté implicado o intente estar implicado en cosas y más bien que digo yo muchas veces entre comillas, de causas perdidas, ¿no? Sí. Pues vamos a Pero ver. yo creo que no se me... Dime, sí. No sé, ya estamos casi acabando. ¿Algo que quieras añadir o algo que creas que te hayas dejado por ahí Estaba aquí pendiente? repasándome la chuletilla a ver si... Ay, ay, que sí. No, es no. A ver, la anuncia... Bueno, los encierros que hicimos, pero bueno, eso ya está. La plataforma, la tarea de formación, los locales... No. Pues alguna reflexión que me quieras hacer o cómo que piensas de los tiempos aquellos, o lo recuerdas bien, Sí, yo lo de recuerdo qué bien quieres y además sí, no, lo recuerdo bien y sin añoranza. O sea, yo muchas veces tanto desde el ámbito político, de los partidos o de gente que ha estado muy comprometida en aquella época y tal, y que, y que está como de vuelta de la tarea política o de toda esta lucha, yo digo que las cosas que no son justas siempre van a seguir existiendo. O sea, y yo no necesito que Franco viviese para yo oponerme a... pues, pero hoy la injusticia, bueno, pues ya te digo, yo estoy desde el ámbito de cooperación y hoy, por ejemplo, yo digo, hoy el capitalismo
que es el sistema económico, que en aquella época, bueno, pues era un sistema que no que el sistema impidiese los derechos de igual, sino que eran un régimen político, ¿no? Pero digo, yo con mis hijos muchas veces lo hablo y digo, yo no sé si yo creo, y tampoco no soy conocedor de más fondo, pero sí curioso, ¿no? Que el capitalismo de hoy es más salvaje en algunas cosas que el de entonces. Es decir, la situación, por ejemplo, que los jóvenes o adultos también, estas prejubilaciones, el tema de la deslocalización del trabajo, bueno, eso es la inmigración más inhumana a la que puede estar sometida una persona si quiere subsistir, si quiere comer. Pero bueno, ¿usted qué piensa? Ah, digo, y entonces digo, hay muchos motivos por los que seguir luchando. Cuando digo, no, es que en aquella época, claro, en aquella época era lo mismo. Lo que pasa es que no hay que ser perezosos, hay que seguir haciendo análisis de cómo están hoy las cosas y claro, y mantener el ánimo de seguir peleando. Porque, claro, yo muchas veces digo, bueno, yo no, pero sí que digo, claro, y añoran de entonces, ¿no? En aquella época sí que luchábamos. Digo, y ahora igual. Bueno, incluso yo digo, con una ventaja de que no hay que estar en la clandestinidad. Digo, para mí es una ventaja, ¿no? Y bueno, y ahí muchas veces podemos encubrir pues decepciones personales también, que son legítimas, por supuesto, ¿no? Y un bueno, defraudamiento también de los partidos, pues sí, también, pero bueno, pero eso no quiere decir que no haya que no sea un cobijo para que yo me autojustifique, si es que quiero seguir peleando, que también tengo derecho a hacerlo, o sea, no, eso está claro, decir, oye, pues mira, fue una fase de mi vida estupenda, y aquí no es cuestión de buenos o malos, culpables, qué coño, eso está, vamos, en mí por lo menos está muy superado, que no funciona por ahí un esquema de ese tipo, pero bueno, pero que yo creo que hay motivos para trabajar, para la solidaridad, igual que antes. Por tanto, añorar, yo no añoro nada, nada de, nada que no. Incluso digo, coño, pues no, pues entre todos pusimos nuestro granito de arena, uno desde el ámbito, bien todos pues de cura, pues muy bien, y otros desde el ámbito sindical, pues ahí nos complementamos todos y lo que sí que es verdad que hoy hay una atonía social importante, pero tanto en el ámbito adulto como en el juvenil, ¿eh? O sea, hay una atonía, claro, y además con las características de que la toma de conciencia de esta situación es muy difícil, o sea, porque yo creo que una persona o los colectivos o las personas podemos avanzar en una situación social en la medida que tomamos conciencia de lo que está y me está pasando a mí, ¿no? Yo lo veo por mis sobrinos, ¿no? Es decir, tío, es que trabajo 50 horas a la semana. A ver, va. A ver, Juan, ¿y esto? No, tío, pues es que es así y tal. Y tratas de... Él trabaja en Morgan Stanley, en una empresa esta de capital, de colocar de capitales, ¿no? Y claro, y no es mi sobrino solamente, dice, cuando un colectivo de jóvenes no toma conciencia, claro, la queja existe. Joder, es que estoy trabajando 45 horas y me pagan 1.200 euros o 1.100 euros o 1.000 euros y 50 horas, ¿vale? Eso es la explotación más despiadada. Pero claro, la única forma de salir de esa explotación o de avanzar en esa explotación, y en eso sí que antes, históricamente sí que había, es decir, ante una injusticia, nos juntamos. Y hoy ni de coña. Claro, entre otras cosas también, porque si te juntas en el ámbito laboral, el empresario te dice, que me vienes a reivindicar 50 horas, quieres trabajar 45. Ahora, el boleto, a lo mejor ni siquiera ni boleto, porque es que hay una cola de 50 jóvenes como tú, también preparados y también formados como tú. Con lo cual, claro, dinamitas toda la posibilidad de reivindicación, con lo cual es mucho más complicado y el nivel de opresión es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte, ¿no?
Y por tanto la toma de conciencia, bueno, y toda la historia y de ahí parte de la tonía. No digo que la tonía viene solamente porque las personas, ¿no? No porque las personas estamos viviendo en un contexto en que es muy complicado el solidarizarte porque sabes que te mandan a la primera. Yo no sé aquí cómo, bueno, aquí sería diferente, pero bueno, pero sí, claro, no es lo mismo que una multinacional de no sé qué. Aquí nos van a deslocalizar, pero a los que están en construcciones o lo que sea, te dicen, oye, te tienes que ir a Andújar a trabajar. Pero, hombre, ¿qué tal que mi familia? Lentejas, ¿eh? A Andújar o a... Claro, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues Pues nada, muchas gracias. a vosotros.